El silencio es el grito más fuerte que jamás darás y el único que realmente oirán. Cuando dejas de perseguir a mis amigos, ocurre algo mágico y aterrador al mismo tiempo. El mundo se queda en silencio. Dejas de correr tras las personas que se alejaban y de repente ellas no saben qué hacer con ese tipo de quietud, porque nunca tuvieron miedo de perderte. Tenían miedo de perder el control sobre ti. Antes de sumergirnos en el tema, dale al botón me gusta y suscríbete. Si estás listo para aprender cómo el silencio puede hablar más alto que cualquier disculpa, discusión o explicación, quédate conmigo hasta el final, porque te prometo que esto va a cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Hola amigos, imaginen esto. Has estado corriendo una maratón, ¿verdad? Has estado corriendo detrás de alguien que ni siquiera se ha vuelto para ver si le seguías el ritmo. Estás jadeando, tropezando, sudando, tratando de demostrar tu valía solo para permanecer a la vista. Pero entonces, un día, te detienes, resoplas, te das cuenta de que no estaban corriendo hacia nada, estaban huyendo de sí mismos. Y tu silencio. Ese es el momento en el que te sientas en medio de la pista, cruzas los brazos y les dejas seguir corriendo en círculos. Porque perseguir a personas que no quieren ser atrapadas es como regar una planta muerta. Cuanto más esfuerzo pones, más rápido te agotas. Esta es la verdad. Nunca te lo dicen. La gente se vuelve adicta al sonido de tu esfuerzo. Les encantan tus llamadas, tus mensajes, tu energía, no porque lo valoren, sino porque les recuerda constantemente que son importantes. Eras su espejo, reflejando su importancia. Pero cuando te callas, ese espejo se rompe. Se quedan mirando su propio reflejo, sin tu validación para adornarlo. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido. En otras palabras, deja que malinterpreten tu silencio, deja que te llamen frío, distante, indiferente, porque la verdadera fuerza no está en demostrar tu punto de vista, sino en dominar tu paz. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando, ¿pero no se olvidarán de mí si me quedo en silencio? Amigo mío, esa es la mayor mentira. Tu miedo siempre te susurrará. La gente no olvida la paz. Recuerdan a los que podrían haber explotado, pero no lo hicieron. Recuerdan a los que podrían haber suplicado, pero en cambio se marcharon. El silencio no borra tu presencia, la amplifica. Es como salir del escenario en mitad de la actuación. El público no se marcha, se inclina hacia adelante y se pregunta por qué. Repiten cada una de tus palabras, cada una de tus acciones, tratando de encontrar el momento en que te perdieron. Ese es el poder de la moderación, es la gravedad psicológica. Cuanto más quieto te quedas, más orbitan alrededor de tu ausencia. Sé que es difícil, sé que sientes la necesidad de explicar, de enviar ese mensaje para demostrar tu punto de vista. Pero escúchame, el silencio no se trata de castigarlos, se trata de protegerte a ti mismo. Cada palabra que no dices es un ladrillo en el muro de tu paz. Cada respuesta que no envías es un paso atrás en tu autoestima. Así que esto es lo que quiero que hagas. Deja de correr. Siéntate contigo mismo. Respira. Recuerda que la persona que realmente te valora nunca necesitará que la persigas. Te encontrarán a mitad de camino, o no te encontrarán, y eso está bien. Marco Aurelio dijo una vez, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso es exactamente lo que es el silencio. No venganza, sino evolución. El día que te callas es el día en que te elevas por encima del ruido. Así que, si estás listo para dejar de perseguir, para dejar de explicar y para empezar a elegir la paz por encima del caos,
Deja esto en los comentarios ahora mismo. Elijo el silencio porque ese silencio, amigos míos, no es debilidad, es sabiduría. Y si este mensaje te ha llegado al corazón, pulsa el botón me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará tu forma de manejar todo a partir de hoy. Número 1. El shock. Cuando la atención se detiene de repente, el silencio que sigue a tu ausencia es el eco de su dependencia. Verás, cuando finalmente dejas de perseguir, no les afecta como tú crees. No hay fuegos artificiales ni lágrimas, ni una gran revelación al principio, sino confusión. Se quedan ahí, parpadeando ante el repentino silencio, como alguien que acaba de perder el ruido de fondo en el que ha vivido durante demasiado tiempo. Tu energía, tu esfuerzo, tu presencia constante, era su oxígeno emocional. Y cuando lo retiras, aunque sea por un momento, empiezan a asfixiarse en el silencio que antes suplicaban. Imagina una radio que ha estado sonando sin parar durante meses. Es ruidosa, familiar, incluso molesta a veces. Se quejan del ruido, te dicen que es demasiado, que necesitan espacio. Pero cuando finalmente la apagas, cuando la habitación queda completamente en silencio, de repente pueden oír sus propios pensamientos. Y esa es la parte que no pueden soportar, porque tu silencio no solo te aleja, sino que les obliga a enfrentarse a sí mismos. Ahora su mente comienza a entrar en pánico. Espera, ¿por qué no llaman? ¿Por qué no publican nada? ¿Por qué no reaccionan? Empiezan a actualizar tu página, a revisar tu última publicación, a releer viejos mensajes que les hacían sentir que aún tenían el control. Ha dejado de explicar, de demostrar, de perseguir. Y para su ego, ese es el sonido más aterrador del mundo, porque el control muere en silencio. Y cuando el control muere, la realidad entra en escena. Empiezan a decirse mentiras a sí mismos para sobrevivir a la abstinencia. Solo están ocupados. Pronto se pondrán en contacto. Están intentando que los eche de menos. Estas mentiras se convierten en pequeños pañuelos de consuelo para su ego. Pero el pañuelo se vuelve más fino cada día. Tu silencio continúa. En el fondo, saben que algo ha cambiado. No saben muy bien qué es, pero sienten que es permanente, como una puerta que se cierra silenciosamente y que no notaron hasta que se cerró con llave. ¿Por qué les duele tanto?, te preguntarás. Porque el silencio elimina la ilusión. Cuando tú los perseguías, creían que valían la pena el esfuerzo. Cada mensaje, cada explicación, cada reacción emocional alimentaba su creencia de que eran más importantes que tu paz. Construyeron su confianza en tu constancia. Pero ahora que has dejado de alimentar ese fuego, el calor se ha ido, y lo único que queda es la fría verdad, la verdad de que tal vez no eran el premio después de todo. La verdad de que tal vez te detuviste porque finalmente viste lo que ellos se negaban a ver, tu propio valor. Y ahí es donde el miedo comienza a aparecer. No el miedo a perderte, sino el miedo a volver a ser alguien común y corriente. Tu silencio elimina el pedestal sobre el que se construyeron. Les quita el protagonismo que creían que era suyo para siempre. Por primera vez, tienen que permanecer en la oscuridad sin el resplandor de tu admiración. Y la oscuridad tiene una forma curiosa de mostrar a las personas quiénes son realmente. Se dirán a sí mismos que estás jugando, pero lo que no se dan cuenta es que el silencio no es una jugada, es un momento de verdad. Es el fin de actuar para alguien que nunca te aplaudió. Puede que intenten provocarte, poner a prueba tu paciencia o incitarte a reaccionar solo para demostrar que siguen siendo importantes. Pero no piques, porque en el momento en que rompas tu silencio, solo para recordarles que sigues ahí, les devolverás el poder que nunca debieron tener.
Recuerda lo que enseñaban los estoicos. Quien te enfada, te conquista. Si pueden hacerte romper tu silencio, siguen poseyendo una parte de tu paz. No les dejes alquilar espacio en tu cabeza con la moneda de tu reacción. Cada mensaje que no envías, cada publicación que no haces, cada respuesta que te guardas. No es debilidad, es disciplina. Pero sí, te dolerá. Al principio. Tu mente gritará, di algo, pensarán que no te importa. Sentirás la necesidad de demostrar tu postura, de defender tu valía. Eso es miedo. Hablar, no amor. Porque la verdad es que las personas que te valoran nunca te hacen suplicar para que te entiendan. Los que te utilizan para llamar la atención se desmoronan cuando se acaba el suministro. Y ver cómo se desmoronan no es crueldad, es claridad. No es fácil, amigos míos. El silencio se siente pesado al principio, porque tu corazón aún recuerda el ruido. Querrás comunicarte solo para llenar el espacio vacío, para que la incomodidad desaparezca. Pero la incomodidad es el precio del desapego, y el desapego es la base de la libertad. No pierdes nada por permanecer en silencio. Estás aprendiendo a vivir sin rogar por reconocimiento. Cuando dejas de perseguir, comienzas a sanar. Empiezas a ver quién era real y quién solo estaba ahí por la atención. Te das cuenta de lo mucho que cuesta la paz y lo poco que vale realmente el drama. El mismo silencio que les asusta a ellos empezará a fortalecerte a ti. Notarás que tu sueño mejora. Tus pensamientos se aclaran y tu confianza vuelve. Volverás a disfrutar de tu propia compañía. Y ahí es cuando se produce el verdadero cambio. Porque cuando disfrutas de tu propio silencio, te vuelves intocable. Ya no pueden manipularte, no pueden provocarte, no pueden controlarte con miedo, culpa o lástima. Has recuperado lo único de lo que más dependían, tu reacción. Así que la próxima vez que se pregunten por qué te has quedado callado, déjalos. Deja que su mente se desboque. Deja que su ego se muera de hambre. Deja que su imaginación haga el trabajo que tú ya no tienes que hacer. No les debes ninguna explicación. Tu silencio es tu declaración. No necesitas demostrar que has seguido adelante. Tu paz hablará por sí misma. Recuerda esto. El silencio no es vacío, está lleno de respuestas, y las personas que antes se alimentaban de tu ruido, algún día se derrumbarán ante tu silencio. Ahora escribe esto en los comentarios. Mi silencio lo dice todo. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que tu paz ya no es negociable, porque este momento de quietud es donde comienza tu poder. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a lo que realmente pasan, cuando ese silencio se vuelve permanente. Número 2. La negación. Volverán. Siempre lo hacen. El ego es el arte de fingir que tienes el control mientras todo se te escapa de las manos. Cuando te callas, lo primero que sienten no es pérdida, es negación. Se dicen a sí mismos que pronto se pondrán en contacto. Se sientan allí, revisando tus antiguos chats, actualizando tu página, esperando esa notificación familiar. Se han convencido a sí mismos de que solo estás tomando un descanso, jugando un juego, enseñándoles una lección. Su ego les susurra: no te preocupes, siempre regresan. Pero en el fondo, algo más oscuro comienza a agitarse, algo que se siente como pánico disfrazado de orgullo. Amigos míos, la negación es la forma en que el cerebro se niega a enfrentar la responsabilidad. Es como estar delante de un muro que se derrumba y decir: no pasa nada, en realidad no se está cayendo. Aún no pueden admitir ante sí mismos que realmente se han ido, porque eso significaría enfrentarse a la verdad que han estado evitando todo este tiempo. Que tu energía, tu esfuerzo,
Tu paciencia no eran infinitos. Tenían límites. Y finalmente los han encontrado. Imagina esto. Han estado bebiendo de una fuente que parecía no agotarse nunca. Tu amor, tu atención, tu perdón. Ellos lo estropeaban todo y tú lo arreglabas. Ellos desaparecían y tú los buscabas. Pero ahora esa fuente se ha secado y ellos están ahí con las manos vacías, preguntándose si se ha roto o si la han roto ellos. La comprueban 1, 2, 10 veces. Pero por mucho que esperen, el agua no fluye. Así es como se siente tu silencio, como una sequía interminable donde antes había abundancia. Lo disimularán bien, publicarán como si estuvieran viviendo su mejor vida, reirán más fuerte que nunca. Incluso presumirán de nuevas personas, pero eso no es confianza, es actuación, porque la negación es ruidosa. La negación necesita testigos. Es cierto que la paz es tranquilidad, pero el pánico necesita público. Quieren que lo veas. No te necesitan. Quieren que todos los demás también lo crean. Pero por la noche, cuando termina el espectáculo y se apagan las luces, se desplazan por fotos antiguas, miran fijamente tu nombre en su teléfono y se susurran a sí mismos. Volverán. Eso es lo curioso del ego. Es alérgico al silencio. El ego necesita ruido, discusiones, reacciones. Tu quietud les parece asfixiante, y para sobrevivir a ella, su mente crea ilusiones. Se dicen a sí mismos que solo estás ocupado. Dicen que los estás poniendo a prueba. Incluso se convencen de que te haces el difícil. Pero la verdad es que simplemente has terminado. Son adictos a tu reacción porque les demuestra que siguen siendo importantes. Cada vez que respondías, incluso con enfado, les decía que aún tenían acceso a tus emociones. Pero el silencio se siente como ser borrado. Por eso empezarán poco a poco, dando me gusta a una publicación antigua, enviando un meme, tal vez incluso preguntando algo aleatorio como, oye, ¿todavía tienes mi sudadera con capucha? No se trata de la sudadera, se trata de tantear el terreno, de comprobar si la fuente aún fluye. Pero aquí es donde comienza tu verdadera prueba, porque tu corazón querrá responder. Querrá alimentar su negación una vez más para demostrar que no eres frío, para demostrar que todavía te importa. Ese es tu miedo, el de hablar, no el de tu alma, y aquí está la verdad. No eres responsable de que se den cuenta, eres responsable de tu recuperación. Deja que su negación se desmorone sin tu ayuda. No es crueldad, es necesario. Recuerda la lección estoica de Séneca. El que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Ya has llevado la carga de explicar, arreglar, perdonar. No sufras 2 veces explicando tu silencio a alguien que nunca te escuchó cuando hablaste. Actuarán como si no notaran tu ausencia, pero créeme, la notan. La notan en las mañanas tranquilas en las que no hay ningún mensaje tuyo. La notan cuando comparten una broma y se dan cuenta de que ya no queda nadie que realmente la entienda. La notan cuando miran a su alrededor y se dan cuenta de que la paz que sienten no es paz en absoluto, es vacío. Y sin embargo, seguirán fingiendo, seguirán diciendo que volverán. Siempre lo hacen. Pero lo que no entienden es que tú ya no eres la misma persona que solía volver. Has madurado, has visto lo que la persecución le hace a tu autoestima. Has aprendido que el silencio no significa perder, sino dejar ir lo que ya se había ido. Superar la negación lleva tiempo para ambas partes. Pero tu trabajo no es esperar a que acepten la realidad, es seguir viviendo la tuya. Cada día que permaneces en silencio, les enseñas algo que su ego nunca olvidará. Que el amor no se demuestra a través de la persecución, se preserva a través de la paz. Así que cuando su negación intente arrastrarte de vuelta,
recuerda en quién te estás convirtiendo. Ya no eres la misma persona que suplicaba ser vista. Eres quien se aleja sin necesidad de ser comprendido. Has dejado de perseguir el ruido y ahora estás aprendiendo a escuchar tu propia fuerza en el silencio. Escribe esto en los comentarios. Ahora mismo he dejado de alimentar la negación. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que tu silencio no es debilidad, es conciencia. Porque la negación los mantiene atrapados. Pero la verdad te hace libre. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revelará lo que realmente sucede cuando esa negación se desvanece y el miedo finalmente ocupa su lugar. Número 3. El colapso del ego. Cuando el silencio se siente como un rechazo. El momento en que dejas de prestarles atención es el momento en que su ego comienza a morir de hambre. Y el hambre no hace que las personas sean humildes, las vuelve desesperadas. Cuando te callas, su primera reacción no es la tristeza, es la incredulidad. En realidad, no creen que lo digas en serio. Piensan que es algo temporal, como una pequeña rabieta, una pausa dramática antes de tu próximo mensaje. Han construido toda una identidad en torno a tu previsibilidad, a la comodidad de saber que, por muchas veces que te ignoren, tú volverás, que por muy profundo que sea el corte, tú seguirás apareciendo con vendajes. Pero cuando ese patrón se rompe, cuando tu energía ya no se inclina hacia ellos, es cuando comienzan a aparecer las verdaderas grietas. Imagina a un artista de pie, en el escenario, disfrutando de un aplauso que no es suyo. El público no aplaude por su talento. Aplauden porque tú les has dicho que lo hagan, y un día sales, dejas de animar, y de repente, el silencio del artista llena la sala. Eso es lo que hace tu ausencia. Les quita su público falso, dejándolos cara a cara con su protagonismo inmerecido. Verán, tu silencio no solo les quita la atención, les quita la identidad. Ellos construyeron su confianza en tus reacciones. Medían su valor por la facilidad con la que podían conseguir que respondieras. Cada mensaje que enviabas, cada explicación que dabas, cada discusión que entretenías, era alimento para su ego. Pero cuando el plato se queda vacío, comienza el hambre. Y esta es la verdad, amigos míos. Nada aterroriza más al ego que ser ignorado, porque la indiferencia es la forma más pura de rechazo. La ira significa que todavía te importa. Los celos significan que todavía les importas. Pero el silencio significa que han perdido el acceso. Y para alguien cuyo valor depende de la validación, esa pérdida se siente como la muerte. Empezarán a decirse mentiras a sí mismos solo para sobrevivir. Solo están tratando de llamar mi atención. Siguen dolidos. Volverán. Estos pensamientos son su soporte vital, pero tu silencio sigue cortando el suministro de oxígeno cada día un poco más. Porque el silencio, a diferencia de las palabras, no negocia, no consuela ni explica, simplemente existe. Les obliga a aceptar lo que han hecho, y esa quietud se siente como estar frente a un espejo que finalmente refleja la verdad. Ahora su orgullo comienza a contraatacar. Publicarán cosas para llamar tu atención, con la esperanza de provocarte. Tal vez presuman de alguien nuevo o actúen como si estuvieran viviendo su mejor vida. Pero esos no son signos de poder. Los síntomas D del colapso del ego, porque cuando los fuertes están verdaderamente sanados, no necesitan público. Solo los quebrantados necesitan aplausos para sentirse vivos. Intentarán convencerse a sí mismos y a todos los que les rodean de que tu silencio no importa. Pero cuanto más fuerte fingen, más obvio se hace que sí importa. Verás, la mente humana no puede soportar el rechazo sin una explicación. Y eso
es lo que es el silencio. Rechazo sin razón. Deja al ego hambriento de un cierre que nunca llega. El estoico dijo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y ahora mismo, su imaginación los está devorando. Empiezan a imaginarte riendo, sanando, brillando. Empiezan a imaginarte encontrando la paz en el mismo silencio que antes se burlaban. Y ese solo pensamiento les duele más que cualquier insulto que pudieras haberles lanzado. Se harán preguntas en silencio que nunca dirán en voz alta. ¿Fui demasiado lejos? ¿Me odian? ¿De verdad han terminado? Intentarán racionalizarlo, pero la negación acabará dando paso al miedo, y el miedo dará paso al arrepentimiento. Porque la verdad es que tu silencio les está mostrando cómo es realmente la vida sin ti. No es un castigo, es perspectiva. Pero seré sincero contigo, esta parte también es difícil para ti. Verlos fingir que no les importa puede doler. Te preguntarás si tu silencio está funcionando. Te preguntarás si alguna vez te valoraron de verdad. Pero escúchame, este silencio no se trata de hacer que te echen de menos. Se trata de recordarte a ti mismo que tu valor nunca se midió por su atención en primer lugar. Cuando te mantienes en silencio, también empiezas a romper tu propia adicción. La adicción a ser comprendido, a ser validado, a ser elegido. Empiezas a aprender que no todas las historias necesitan un final. No todas las heridas necesitan una disculpa. Algunas cosas se curan alejándose y sin decir nada. Es difícil. Conozco la necesidad de hablar, de demostrar, de aclarar. Surgirá como una ola, pero cuando llegue esa ola, respira. Deja que rompa sin ti, porque ya no es tu tormenta. Ya has hecho tu parte. Te esforzaste, diste amor, diste comprensión, y ahora es el momento de darte paz a ti mismo. Puede que piensen que tu silencio es una debilidad, pero lo que no se dan cuenta es que el silencio es fuerza con autocontrol, es elegancia bajo presión, es el arte de decir, no necesito ganar esta discusión para recuperarme a mí mismo. Y con el tiempo, ese silencio del que se rieron se convertirá en algo que no podrán olvidar, porque el silencio no se desvanece, resuena, resuena en cada momento en el que desearían haberte tratado mejor. Resuena en cada conversación que tienen en la que comparan a otros contigo. Resuena en cada noche solitaria en la que fingen que no les duele. Así que mantén el silencio. Deja que su ego se derrumbe, si es necesario. Esa no es tu carga. No los estás destrozando, solo te niegas a seguir arreglándolos. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es mi fuerza. Dilo por ti mismo. Muéstrales. Muéstrate a ti mismo. Muéstrale al mundo que te rodea que el silencio no es rechazo, es redirección. Porque lo que viene después, amigos míos, ya no se trata de su dolor, se trata de tu ascenso. Y ese ascenso será silencioso, pero inolvidable. Número 4. El bucle de la obsesión, buscando señales de que todavía te importa. Nada vuelve más loca a la mente humana que las preguntas sin respuesta y las historias inconclusas. Eso es exactamente en lo que se convierte tu silencio para ellos. Una historia inconclusa que no pueden dejar de leer en su cabeza. Cuando dejas de perseguirles, su mundo no solo se queda en silencio, empieza a resonar. Repiten cada palabra, cada momento, cada mensaje, buscando el significado oculto que se les escapó. Revisan tus fotos antiguas, tratando de descifrar tu sonrisa, preguntándose si alguna vez fue real. La misma persona que una vez afirmó que necesitaba espacio ahora se ahoga en la distancia que creó. Verás, al principio no están obsesionados contigo. Están obsesionados con el control.
No pueden aceptar que ya no reacciones. Tu silencio se ha convertido en un enigma. Su ego está desesperado por resolverlo. Cada vez que revisan tus redes sociales, cada vez que pasan el cursor por tu nombre, cada vez que revisan tus mensajes antiguos, no están buscando un cierre. Están buscando pruebas de que todavía importan. Porque el silencio deja a la mente hambrienta de certezas, y una mente hambrienta se alimentará de cualquier cosa. Imagina a alguien de pie en una habitación oscura, agitando los brazos, esperando alcanzar un interruptor de luz que no está allí. Eso es lo que están haciendo, intentando desesperadamente volver a llamar tu atención. Empezarán a enviar pequeñas señales, un me gusta aquí, un emoji aleatorio allá, tal vez un mensaje que diga, hola, solo quería saber cómo estás. Pero no te dejes engañar, eso no es preocupación, es curiosidad envuelta en manipulación. No te echan de menos. Echan de menos la forma en que tu energía les hacía sentir importantes. Intentarán poner a prueba tu silencio de forma sutil. Publicarán cosas que saben que verás, con la esperanza de provocar una reacción. Puede que publiquen citas sobre seguir adelante, selfies con sonrisas forzadas o historias que parecen sospechosamente dirigidas a ti. Pero aquí está el secreto. Nada de eso significa paz. Significa pánico. Las personas que realmente han superado algo no actúan. Solo aquellos que están perdiendo el control montan un espectáculo. Y a medida que el silencio se prolonga, la obsesión se intensifica. Hablarán de ti con sus amigos fingiendo que no les importa, pero su voz temblará cuando salga tu nombre. Dirán cosas como, sí, ya no hablamos. Pero en su mente siguen teniendo conversaciones contigo todos los días. Reimaginan la discusión, el final, el ¿qué pasaría si? Reescriben la historia una y otra vez, con la esperanza de que la siguiente versión los convierta en héroes en lugar de tontos. Los estoicos enseñaban que lo que perturba tu mente no son las cosas en sí mismas, sino las opiniones que te formas sobre ellas. Y ahora mismo, sus opiniones sobre tu silencio los están devorando, porque no pueden aceptarlo. Quizás este silencio no se trate de jugar, quizás se trate de paz. Quizás se trate de que finalmente te hayas dado cuenta de que demostrar tu valía a alguien que no podía verla era la mayor forma de traición a ti mismo. Su obsesión crece porque el silencio crea espacio y el espacio obliga a la reflexión. Ya no pueden llenar ese espacio con tus palabras, así que lo llenan con sus miedos. Empiezan a imaginarte feliz, radiante, siguiendo adelante, riendo con alguien nuevo, y aunque nada de eso sea cierto, no importa. La mente siempre imagina lo peor cuando el corazón se siente impotente. Por eso siguen comprobando. Por eso siguen observando, porque en el silencio pierden la capacidad de controlar la historia. No pueden tergiversar tus palabras si no hablas. No pueden alimentar su ego si no reaccionas. Te has vuelto impredecible, y la imprevisibilidad es su mayor miedo. Puede que te sientas tentado a romper el silencio cuando empiecen a provocarte. Puede que quieras publicar algo para mostrarles lo que han perdido. Pero recuerda, la paz no necesita pruebas. En el momento en que intentas demostrar que has seguido adelante, no lo has hecho. Es cierto, el silencio no necesita anunciar su poder. Simplemente existe sin esfuerzo. Sé que es difícil, amigos míos. Sé que te preguntas si siquiera piensan en ti. Puede que incluso te sientas invisible. Pero entiende que esta obsesión no se parece al amor. Parece caos disfrazado de curiosidad. No te extrañan porque se hayan dado cuenta de tu valor. Te extrañan porque su ego no puede funcionar sin tu reflejo. Y aquí está el giro. Cuanto más obsesionados se vuelven, más tranquilo debes permanecer.
porque el silencio no se trata de castigarlos. Se trata de proteger tu energía para que no te arrastre de nuevo a su tormenta. Cada día que mantienes tu silencio, les enseñas algo que nunca estuvieron preparados para aprender. Que tu paz nunca fue negociable y que su acceso a ella nunca fue permanente. Así que déjalos comprobar, déjalos preguntarse, déjalos actualizar esa página y mirar fijamente esa pantalla en blanco. Déjalos verte brillar sin decirles una sola palabra, porque cada vez que buscan señales de que todavía te importan, en realidad están descubriendo cuánto poder perdieron cuando dejaste de dárselo. Y es entonces cuando la obsesión se vuelve hacia adentro, cuando se dan cuenta de que tu silencio no es un juego, sino un crecimiento. Y esa verdad, amigos míos, golpea más fuerte que cualquier rechazo. Escriban esto en los comentarios ahora mismo. Mi paz es su silencio. Díganlo con orgullo. Demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que te rodea que tu calma no es confusión, es claridad, porque la obsesión se alimenta de la atención, pero la paz, se alimenta de la disciplina. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente lo que sucede cuando esa obsesión se convierte en arrepentimiento. Número 5. El efecto espejo. Tu ausencia les muestra su reflejo. El silencio no cambia a las personas, las revela. Cuando te callas, empieza a suceder algo extraño. Las mismas personas que antes ponían los ojos en blanco ante tus emociones, que trataban tu amor como ruido de fondo, de repente comienzan a sentirse expuestas. Porque tu silencio, amigos míos, no es vacío, es un espejo. Y ese espejo refleja todo lo que han estado evitando sobre sí mismos. Al principio piensan que están bien. Incluso pueden sentirse poderosos. Dirán, por fin han dejado de molestarme, fingiendo sentirse libres. Pero esa ilusión no dura, porque el silencio tiene la capacidad de despojar de capas. Cuando no hay ruido detrás del cual esconderse, la verdad comienza a susurrar. Y la verdad no es amable. Imagina entrar en una habitación donde todos los espejos no reflejan tu rostro, sino tus defectos, tus inseguridades, tu manipulación, tu culpa, tu arrogancia, todos mirándote a la vez. Eso es lo que tu ausencia se convierte para ellos. Has eliminado el filtro de validación que les hacía sentirse mejor consigo mismos. Sin tu apoyo, empiezan a notar las grietas, empiezan a recordar los momentos en los que se rieron de tus esfuerzos, las veces que ignoraron tu dolor, los días que te quedaste cuando no se lo merecían. Ahora reviven esos momentos, pero esta vez no son los héroes, son los villanos de su propia historia. Y darse cuenta de eso duele más que cualquier discusión, porque, amigos míos, cuando alguien pierde a la persona que le hacía sentirse visto, se ve obligado a enfrentarse a la versión de sí mismo de la que se escondía. Y la mayoría de la gente no está preparada para ese tipo de reflexión. Intentarán mirar hacia otro lado, distraerse, hablar con gente nueva, ahogarse en el ruido. Pero el silencio es paciente. Espera hasta que la farsa se vuelve demasiado pesada de llevar. Se harán preguntas que nunca antes se atrevieron a hacer. ¿Fui demasiado duro? ¿Los presioné demasiado? ¿Por qué dejaron de preocuparse? Y aunque no lo admitirán en voz alta, esas preguntas comenzarán a atormentarlos, porque en el fondo saben que tu silencio no es crueldad, es consecuencia. El filósofo estoico Marco Aurelio dijo una vez: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser una buena persona. Sé una. Eso es exactamente lo que hace tu silencio. Deja de discutir, deja de convencer, deja de suplicar a alguien que comprenda el valor de tu corazón. Y en esa quietud, finalmente, ven la verdad.
Tú nunca fuiste el problema, fuiste la lección. Pero aquí está la cuestión sobre los espejos. No mienten, incluso cuando el reflejo duele. Así que ahora están atrapados enfrentándose a la culpa que intentaron enterrar. Hojean fotos antiguas, se detienen en tus mensajes y se preguntan cómo pudieron hacer que alguien que se preocupaba tanto se volviera tan frío. Se darán cuenta de que tu silencio no es vacío, es paz. Es la prueba de que has salido del papel que te asignaron. Y sí, intentarán luchar contra la culpa. Se dirán a sí mismos que solo se cansaron, que fueron dramáticos. Volverán. Pero la culpa y la negación no pueden coexistir por mucho tiempo. Al final, el reflejo gana, y cuando lo hace, rompe algo dentro de ellos. Porque enfrentarse a la verdad después de fingir durante tanto tiempo es un tipo de castigo que ninguna palabra podría expresar. Seamos sinceros, nunca pensaron que te irías en silencio. Pensaron que si alguna vez te marchabas, sería ruidoso, emotivo, caótico. Eso habría sido más fácil de manejar, porque el drama le da al ego algo contra lo que luchar. Pero el silencio deja al ego dando golpes al aire, y es entonces cuando el peso de lo que han hecho finalmente cae. Tu silencio no dice, no me importa, dice, por fin lo veo. Dice, he aprendido la diferencia entre el amor y la autodestrucción. Y esa comprensión no solo les duele, sino que te transforma, porque cuando puedes permanecer en silencio ante la falta de respeto, has dominado un tipo de poder que no se puede fingir. Empiezan a preguntarse qué versión de ti existe ahora. ¿Sigues siendo la misma persona que lo perdonaba todo? ¿Eres más fuerte? ¿Estás con otra persona? Esa incertidumbre los corroe. Ya no pueden llegar a ti con palabras. Así que su imaginación se encarga de torturarlos. Ese es el efecto espejo. No solo les muestra sus errores, sino que los obliga a vivir con el silencio que vino después. Y lo mejor de todo, no tienes que mover un dedo, no tienes que demostrar tu valía, explicar tu silencio o anunciar tu transformación. Lo verán sin que digas una palabra, porque el poder real no exige atención, la impone. Así que déjalos sentarse con el reflejo. Déjalos sentir la incomodidad de ver finalmente en qué se han convertido, porque tu silencio no es venganza, es revelación. Y a veces, la verdad más dolorosa que puedes mostrarle a alguien es la que descubre por sí mismo. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi silencio es su espejo. Dilo con convicción. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que te rodea que tu paz se ha convertido en el reflejo del que no pueden escapar. Porque, mientras ellos están ocupados luchando contra su propia culpa, tú estás aquí convirtiéndote en todo lo que pensaban que nunca serías. Libre y con una paz inquebrantable. Y quédate conmigo, amigo mío, porque lo que viene a continuación revelará lo que sucede cuando ese reflejo se convierte en un arrepentimiento total, cuando finalmente se dan cuenta de que perder tu presencia no fue un accidente, sino la consecuencia de dar por sentado tu valor. Número 6. La espiral del arrepentimiento. Cuando los recuerdos se convierten en necesidad. El arrepentimiento es lo que siente el corazón cuando la mente finalmente se pone al día con la realidad. Esta es la etapa en la que el silencio deja de ser confuso y comienza a ser doloroso. Aquí es donde las risas se desvanecen, las sonrisas falsas se debilitan y el peso de lo que han perdido comienza a asentarse. Al principio ignoraron tu ausencia, la llamaron una fase. Se dijeron a sí mismos que volverías. Pero a medida que los días se convierten en semanas, el silencio se detiene. Se siente como distancia y comienza a sentirse como una consecuencia. El arrepentimiento no llega de golpe.
Se filtra lentamente, como el agua, a través de grietas que nunca pensaron que existían. Comienza cuando escuchan una canción que les recuerda a ti, cuando pasan por un lugar donde alguna vez estuviste, cuando leen un mensaje antiguo y se dan cuenta de lo unilaterales que eran sus respuestas. Cada pequeño recuerdo se convierte en un espejo que les muestra cuánto esfuerzo pusiste y lo poco que ellos lo correspondieron. Verán, cuando alguien pierde tu energía, no te echa de menos inmediatamente. Echan de menos la forma en que les hacías sentir, la paz que traías a su caos, la calidez que nunca pedía nada a cambio. Y cuando eso se va de verdad. El silencio se vuelve ensordecedor, porque ahora están rodeados de ruido, pero nada les hace sentir conectados. Pueden desplazarse por las redes, pueden publicar, pueden fingir, pero el silencio dentro de ellos no se desvanece. El arrepentimiento, amigos míos, es el precio de dar por sentado algo genuino. Pensaban que tu amor era energía renovable, que por muchas veces que lo agotaran, tú lo recargarías. Pero tu silencio demostró lo contrario. Les mostró que incluso los corazones más bondadosos tienen límites, y que cuando se alcanzan esos límites, lo que sigue no es ira, sino indiferencia. Imagina a alguien entrando en una sala esperando aplausos y encontrándola vacía. No obtienen respuesta, no esperan nada. Así es como se siente ahora tu ausencia. Han pasado de ser el centro de tu atención al fondo de tu paz, y su ego no sabe cómo sobrevivir allí. Ahora su mente repite la línea temporal, tratando de encontrar el momento exacto en el que te perdieron. ¿Fue el día en que ignoraron tu mensaje? ¿La noche en que te hicieron sentir pequeño? ¿El momento en que dieron por sentado tu esfuerzo? Su cerebro se convierte en un teatro de remordimientos, reproduciendo cada oportunidad que tuvieron para hacerlo mejor. Pero ahora es demasiado tarde, porque el silencio es permanente una vez que la paz ocupa su lugar. Los estoicos enseñaban que el tiempo cura lo que la razón no puede, pero el tiempo también expone lo que el orgullo oculta. Y con cada día que pasa su orgullo, se debilita mientras la verdad se hace más fuerte. No te perdieron porque dejaste de preocuparte. Te perdieron porque siguieron poniendo a prueba tu paciencia hasta que te quedaste sin palabras. Al final, se pondrán en contacto contigo, tal vez con un simple hola, tal vez con una larga disculpa envuelta en nostalgia. Esperarán que sigas siendo la misma persona que respondía inmediatamente, que se derretía al oír su nombre. Pero lo que encontrarán en cambio es distancia, no del tipo frío, sino del tipo pacífico, del tipo que dice, he superado la necesidad de cerrar el capítulo. Su mayor castigo no es tu silencio, es tu crecimiento. Verte brillar sin ellos les dolerá más que cualquier rechazo, porque se darán cuenta de que tu silencio no era vacío, era evolución. Mientras ellos estaban ocupados echándote de menos, tú estabas ocupado dominándote a ti mismo, y eso es algo que ellos nunca podrán deshacer. Pero déjame ser sincero contigo, esta es también la parte en la que te pondrán a prueba. Sentirás ese viejo dolor cuando veas aparecer su nombre de nuevo, te preguntarás, ¿debo responder? ¿Debo darles otra oportunidad? Pero pregúntate esto, ¿han vuelto porque te quieren o porque no soportan perder el control? La mayoría de la gente no te echa de menos cuando te vas. Echan de menos el poder que tenían cuando estabas allí. No dejen que la nostalgia reescriba la verdad. Cuando eligen el silencio, no los están castigando. Se están protegiendo a ustedes mismos de repetir la misma lección 2 veces. Están eligiendo la paz por encima de los patrones, el crecimiento por encima del dolor. En el momento en que comienzan a perseguir de nuevo, restablecen los límites
que los hicieron fuertes. Dejen que se queden con su arrepentimiento. No es crueldad, es responsabilidad. Y lo hermoso del silencio es que nunca necesita un cierre. Pone fin a las cosas de forma limpia, sin caos. Dice lo que las palabras nunca podrían decir. No estoy enfadado, simplemente he terminado. Y ese he terminado tiene más poder que cualquier argumento o explicación. Así que déjalos enredarse en su espiral. Deja que te echen de menos en cada silencio, en cada canción, en cada noche de insomnio, porque lo que les duele ahora no es tu ausencia, sino darse cuenta de que tu paz ya no los incluye. Y mientras ellos estén atrapados en ese ciclo de ¿qué pasaría si? Y tal vez, tú estarás ahí fuera creando algo más fuerte. Una vida que ya no gira en torno a personas que solo te valoraban cuando eras ruidoso. Recuerda que este silencio no es el final de tu historia, es el comienzo de tu renacimiento. El día que dejes de perseguir es el día en que empezarás a atraer lo que está destinado a tu crecimiento, no a tu dolor. Así que respira hondo, levanta la cabeza y hazte dueño de tu calma. Ya no tienes que demostrar nada, ni suplicar, ni actuar. Estás en paz, y así es como se ve el verdadero poder. Ahora, escribe esto en los comentarios. Elijo la paz por encima de los patrones, porque el mundo necesita verlo. Ellos necesitan verlo. Tú necesitas verlo. Deja que tu silencio sea una declaración no de pérdida, sino de fuerza. Y si este mensaje te ha llegado al corazón, si te ha recordado la fuerza que habías olvidado que tenías, pulsa el botón Me gusta. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de suscribirte, porque este viaje no termina aquí, amigos míos. Esto es solo el comienzo de tu silencioso ascenso.